Le doy la bienvenida, don Julio. Muy buenos días. Me gustaría empezar con usted con dos entrevistas que ha dado el presidente de la República. La de César Hildebrand y la de Exitosa Noche con Lucar. ¿Cómo las ha visto usted estas dos intervenciones del presidente de la República? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? En primer lugar, creo que las entrevistas reflejan un cambio de actitud del gobierno frente a la prensa, que podría implicar una relación más normalizada de la que hemos estado acostumbrados a tener. Me parece de que las dos entrevistas son diferentes entre sí. En la primera, tenemos a un Castillo al cual Hitler logra llevarlo a un terreno de cierta neutralidad, digamos. Es decir, Hitler no acomete con la fuerza que acostumbra a las entrevistas, pero demuestra gran maestría en lograr que salga el personaje. Y tenemos un personaje con su grado de confusión, su falta de comprensión de una serie de aspectos de gestión del Estado, pero definitivamente con sellos muy claros, ¿no? Yo diría que la entrevista de Hildebrand, el sello más importante es un poco la conciencia de que él está aprendiendo, y en segundo lugar, la idea de que el mundo que él está dominando es un mundo que él no ha conocido y que además sus intenciones son buenas para la gestión del gobierno. Yo creo que ahí hay una primera estampa, digamos, de lo que fue la entrevista de Hildebrand, ¿no? Que creo que además, como es prensa escrita, es muy diferente a la que Lucar dio ayer, que si bien tenía alguna falla quizás de diseño, como eso de pararse y caminar un poco forzadamente, pero en fin, era una especie de tour de palacio para mostrar cómo se toman las decisiones, y creo que ahí sí fue efectivo esa entrevista, ¿no? Creo que además la ventaja de la televisión es que permite un mejor dominio del personaje, en el sentido de que el personaje se expresa con sus gestos físicos y su actitud física. En fin, yo diría que la segunda entrevista fue mucho más reveladora. Castillo respondió a algunas preguntas sobre el caso de Breña, respondió generalmente a los temas de la manera que lo hace, ¿no? Que generalmente no exhibiendo documentos, sino dando un poco una versión personal de cada hecho. Y creo que ahí ha sido una entrevista mejor. Esto refleja las fortalezas y debilidades del presidente, evidentemente, ¿no? Ya, ahora, hay una diferencia, ¿no? Lo escrito, donde uno como lector tiene que imaginarse el tono de la pregunta y el tono de la respuesta, ¿no? Y el contexto y la forma desde una fotografía, sentados ambos en un escritorio, y la visual, donde es diferente y escuchas todo, lo puedes ver y sabes en qué espacio le están dando a conocer. Pero creo que tienes razón en el punto donde Hildebrand, sin necesidad de ser inquisidor, ¿no? Desnuda las falencias que tiene Castillo, y que las trata de justificar con el tema de que no estaba preparado para esto, estoy aprendiendo, pero esas excusas que da Castillo le demuestran a quien hace una lectura de que, oye, 6 meses aprendiendo y cometiendo errores son los que está pagando también el país, y los que hemos visto en los últimos meses de gestión de él. Ahora, sin embargo, él dice dos cosas claves en ambas entrevistas, ¿no? Una, yo creo que revela su buena voluntad, y me parece que ese es un tema sumamente sustancial e importante. Me disculpa, pues está funcionando este celular. Dice dos cosas muy importantes. Primero, él habla de su honestidad personal, ¿no? Y toma distancia de estos casos de corrupción, y es evidente que él ha sido objeto de una trama, ¿no? Afortunadamente, con la verificación de que el video de Cuarto Poder era un video que estaba editado, sencillamente se cayó toda esa trama, ¿no? Perdió fuerza. Aun cuando la fiscal, que es una persona comprometida con los enemigos políticos de Castillo, está haciendo todos los esfuerzos por levantar esas acusaciones. Y lo otro que dijo, que me pareció a mí muy importante, era lo de su voluntad de servicio al pueblo, ¿no? Ahora, con esto no basta, pero además manifestó una tercera cosa muy importante, una mayor conciencia sobre el rol que tiene el Consejo de Ministros y los asesores técnicos. Ya. Y creo que hayan jugado un papel clave algún personal, digamos, de mayor calidad, que está, digamos, cercano al presidente, que son los secretarios generales de la PCM y el secretario general de la Presidencia de la República, pero yo creo que el lastre de Castillo viene a ser el entorno más cercano, donde ahí hay un tema de citas que son alteradas, un deseo de servir a lobbies,
En fin, parece ser que es así, no sé, no estoy seguro. ¿No te deja la sensación de que cuando se declaró presidente o ganó Castillo en la primera vuelta, lo encapsularon y lo encerraron en Breña y ahí vino la cantidad de gente que se le colgó del saco y terminó en Palacio y en el gabinete los primeros meses de gobierno, algo como le hizo Montesinos a Fujimori al llevárselo al lado militar? O sea, tú no sientes que acá, con diferencia, por supuesto, ¿ah? Pero no sientes que lo encapsularon, lo sacaron de la realidad a Castillo, llevándolo a Breña, que pudo haber sido cualquier otro punto, pero lo cerraron ahí. La intención era evidente, ¿no? O sea, acá al comienzo había una desorientación total, porque Perú Libre tenía la visión de partido único, que iban a tomar el poder, prácticamente que estábamos a la puerta de una revolución socialista. Eso era bien claro cuando ellos proponían la constituyente cerrando el Congreso, cuando no eran claros en una serie de puntos programáticos, es decir, no estaban preparados tampoco desde el punto de vista ideológico. O sea que ahora pretender decir que son un partido muy bien constituido, que tiene una ideología completa, etcétera, creo que es como decir que el Frenatraca fue pues un gran aporte a la teoría política del Perú, ¿no? Creo que estamos en ese grado. Entonces, sí es cierto que tiene gente capaz y que tiene algunos cuadros que saben moverse políticamente, pero ellos no pueden gobernar el Perú tampoco solos. Entonces, el drama de Castillo fue llegar y darse cuenta rápidamente que por la ruta que estaban siguiendo sus compañeros de camino, iba a terminar en una situación, digamos, peor que durante la campaña electoral. Y esa fue la cabeza de Bellido. ¿Cómo? Y esa fue la cabeza de Bellido. Esa fue la cabeza de Bellido, la comprobación práctica que ese sendero, esa ruta, llevaba a una serie de equivocaciones, porque además había todo un problema de falta de empatía de Bellido con otros sectores que son parte del Perú. Pues aquí la decisión era, o tú gobiernas con los peruanos, o tú gobiernas con un sector de los peruanos, o tú gobiernas de manera democrática, tolerante y aceptando el pluralismo ideológico, o tú gobiernas de manera totalitaria, excluyente e imponiendo tu proyecto. Y no otra cosa era el intento que la constituyente, por ejemplo, fuera con el cierre del Congreso, cosa que no ocurrió en Chile, ¿no? Por si acaso. Creo que deberían de inspirarse más en ese tipo de corriente. Yo creo que el radicalismo ideológico se chocó con la realidad de las necesidades de la gente, que castiga a cada lugar y se da cuenta que nada pasaba con una persona que se excedía verbalmente como era el señor Bellido y que era totalmente ineficiente en la gestión del Estado. Y ahora, con Mirta Vázquez, ¿cómo ve la relación con Castillo? ¿Es el mismo hecho de presentar en el paseo por Palacio el Consejo de Ministros, cómo se despacha, trata de mostrar que hay cierta armonía ahí? Bueno, yo creo que sí hay armonía, ¿no? Si no, ya no seguiría en la presidencia del Consejo de Ministros. Siempre las relaciones son difíciles entre los presidentes, los vicepresidentes y los primeros ministros, ¿ah? Porque son aquellos que comparten el poder de una manera más expresa. Eso es tradicional, pasa en todos los países, pasa en todas las experiencias políticas del Perú. Pero yo creo que con Mirta Vázquez hay una relación de convivencia, llamémosla pacífica, por lo menos por ahora, aun cuando Castillo quiere más velocidad en la ejecución de algunos proyectos y obras que él tiene. Por ejemplo, el retorno a clases hoy día es un reto que yo creo que va a condicionar que el gabinete siga con Mirta Vázquez a la cabeza hasta fines de marzo. Y por lo tanto, ningún cambio ministerial en este momento sería práctico. Podría ser necesario, pero no práctico, porque no va a llevar a ningún resultado significativo y te aleja de la concentración política y gubernamental que va a haber sobre el regreso a clases. Un tema fundamental en la vida del país, como es en los países de todo el mundo. Y no es fácil. Es un regreso a clases que va a estar probablemente regado de un montón de problemas. Para empezar, que hay muchos profesores que no quieren regresar a las aulas en los términos que tenían antes. Hoy no gastan pasaje, están con su familia, tienen una serie de ventajas en su vida diaria y siguen ganando lo mismo. Entonces habría que hacer todo un trabajo de adecuación de la realidad escolar. Por ejemplo, ¿por qué un maestro tiene que enseñar fuera de donde vive? ¿Es posible o no es posible lograr que por lo menos un porcentaje de ellos estén cerca de la zona donde viven? Para que no gasten en transporte, puedan efectivamente mantener esta unidad familiar que se ha fortalecido y que puedan además ejercer la docencia con totales condiciones emocionales y personales que les permitan rendir bien, ¿no? Pero yo creo que hay que mirar el tema, y creo que el ministro de Educación actual parece estar mirando el tema en esa profundidad. Es decir, el que está trabajando con seres humanos y que es muy complejo el resultado que se puede lograr si es que no se tiene un manejo muy cuidadoso de todos estos aspectos secundarios,
pero que pasan a ser importantes a la hora de tener una masa de maestros convencida que tiene que servir al país, ¿no? ¿Y no crees que hacia eso debieron ir, no la entrevista de Hildebrand, que es para un sector más político en el país, ¿no? Que fue la primera que dio, y la segunda, ¿no crees que desperdició la posibilidad de darle más fortaleza a ejes que los medios de comunicación de la concentración de medios no le dan al gobierno? Vacunación, reinicio de clases, el tema de la contaminación de Repsol, que deberían ser ejes en ese momento de fortaleza del gobierno. Claro, yo creo si me permites, creo, mi querido colega, que en realidad ahí hubo un error en la concepción de la producción de televisión. Yo he trabajado en televisión muchos años, conozco, he sido editor general de un canal, y la verdad es que el concepto de que el presentador esté parado revela una especie de superioridad frente al entrevistado. Entonces, generalmente un buen asesor de prensa, cosa que no hay en Palacio, le hubiera aconsejado que la entrevista fuera en los términos más convencionales que hay. Podría ser sentado en una silla, ¿no? Y el otro en una butaca también respondiendo a las preguntas. El problema está en que además esa coreografía de recorrer el Palacio como si fuera una forma de verificar dónde se hacen las cosas, que está bien, se hace un reportaje previo, no se hace como el presidente llevándolo de una sala a otra. Creo que ahí hay, estos errores hacen que se pierdan una serie de elementos de la entrevista que eran los consistentes, los importantes, y que el presidente no responda a todo lo que podría haber respondido, ¿no? Sí, a mí me recordó a Fujimori cuando planchaba sus camisas, decía que cobraba 2.000 soles y hacía su cafecito en un cuartito ahí. ¿Ah? Sí. Bueno, sí, ahora, sí, eso creo que fueron temas fundamentales, ¿no? Que se deben manejar. En tu opinión ahora, pasando al tema de Repsol, ¿qué es lo que no ha hecho el gobierno? Ha habido dos entrevistas buenas ayer con Mónica Delta en Punto Final, la primera con el representante de Repsol y la segunda con Mirta Vázquez, un poco más posicionada y más fuerte en el tema, luego de esto de las canastas que tuvieron que aclarar la misma noche. ¿Qué te deja hasta el momento lo avanzado por el gobierno en este tema? Primero, que hay cosas que son lo bueno, hay cosas que son lo malo y hay cosas que son lo feo. Empecemos por lo feo. Lo feo es el derrame en sí, producto de que ha habido un problema técnico ahí a la hora que se estaba cargando este petrolero. Aparentemente se rompen las mangueras, se rompen dos tramos y esto lleva a que haya un derrame masivo de petróleo al mar. No olvidemos que este barco es un barco enorme, tiene 248 metros de largo y más de 46 metros de eslora, o sea, es un barco tremendo. Y tiene 1 millón de galones de gasolina. O sea, es un barco que ahora está frente a la costa de Ventanilla, a unas 3 millas náuticas de la costa peruana, está controlado por la Marina, visitado probablemente por la Marina, pero es una realidad de que ese barco entra en crisis debido a que ahí hay alguna falla no descubierta aún. Y ojo, es mentira que fueron las olas del mar. Ayer el diario El Comercio y otros diarios han demostrado con grabaciones de que no había marea. Tanto no había marea, no había tampoco tsunami y no había vientos. Tanto así que se tuvo que suprimir un campeonato de vela que estaba previsto para ese mismo día y cuyos integrantes empezaron a navegar frente a Ventanilla a la espera de que volviera el viento, ¿no? O sea, esa es una demostración de que lo feo es las mentiras y lo feo es la manera como una negligencia técnica o algún error en las operaciones de trasvase del petróleo al barco generan esta situación. La segunda cosa, lo bueno es una reacción, yo diría, ciudadana, que es lo más positivo de todo esto, porque como siempre se presentan los hueleguizos que buscan oportunidades para salir en la prensa o los figuretes que quieren ellos declarar frente a la arena llena de petróleo. Pero acá hemos visto voluntarios en gran cantidad. Eso es lo bueno, pero lo bueno no sirve para resolver lo feo ni lo malo. ¿Por qué? Porque lo malo de esto es el otro elemento que quería decir, es que esto tiene un impacto en todo lo que es operaciones petroleras en el país. Lo bueno es que ya las empresas han reaccionado en contra, ¿no? Y yo creo que este es un elemento, como se llama, a mi juicio, sumamente positivo. Y del lado... porque la confianza de todo el mundo se ha puesto en contra de este proyecto. Entonces, lo malo sería de que la reacción fue tardía, ¿no? Y que la reacción no ha sido técnica, suficientemente técnica. Entonces, un montón de voluntarios no resuelven un problema técnico como este, ¿no? Ya, y por último, y del lado del gobierno, o sea, el gobierno ha reaccionado bien. O sea, yo le he visto al presidente dando un discurso que no podía ni leer, ni era claro en la Ventanilla. A la premier anunciando canastas, luego haciendo una conferencia a las 8 de la noche. Y después de ese remesón de que la gente le cayó encima por el tema de las canastas,
el gobierno como que recién ha sentido, oye, papá, ubícate, el Perú quiere esto y no queremos migajas, queremos un gobierno bien plantado en este tema y la Premier lo viene demostrando. Pero no hubiese sido mejor, o sea, en el plano comunicacional que manejas, un presidente dándole un mensaje a la nación claro, contundente, en ese tema y zanjando la cancha con no solamente con Repsol, con el tema de la contaminación en el país. Bueno, aquí hay un problema de información que yo creo que ha actuado sobre el Poder Ejecutivo y los ha hecho dudar. Fíjate, el capitán de puerto dijo que se había ido la marea, dio prácticamente, el señor Teixeira, de la Marina, comandante, dio la impresión de que la versión de la empresa era cierta, ojo, y al día siguiente lo desmiente justamente en esa ruta que hace el diario de comercio a bordo de una lancha de la Armada y logra desmontar Me vas a permitir un ratito que apague esto, discúlpame, pero está habiendo una molestia ahí indebida. Perfecto. Los celulares han vuelto nuestros enemigos, ¿no? Listo, ya. Entonces, la situación, digamos, que tenemos que ver es que aquí se produce un desorden en la reacción inicial producto de la falta de información. Y la Marina, como decía, el comandante Díaz dice lo contrario al día siguiente. Dice, sí ha habido aquí negligencia porque nosotros sabemos de que esto ha sido motivo de una ruptura de la manga del buque y que además no ha habido reacción a tiempo en la empresa porque no se han dado cuenta de la envergadura de este derrame, ¿no? Ya se conoce la ridícula posición de la empresa de que eran solamente una especie de como 7 barriles de petróleo, y mira tú la cantidad que eran, ¿no? Entonces, creo que ahí está, y lo malo está ahí, está en que el Estado no haya tenido información oportuna, porque hay una cadena de errores que comete la Marina que es inusual en ellos, ¿no? Como por ejemplo, no declarar el tsunami. Mira, yo lo que hice como reacción de periodista viejo fue ponerme a ver Radio Nacional de Chile, Televisión Nacional de Chile. Y ahí el comandante de la Marina, en el preciso momento que acá se anunciaba recién el fenómeno, estaba diciendo que esto era anómalo, que la reacción del mar no era la típica donde se veía venir un tsunami en línea recta, sino que iba a tener era el producto de una erupción volcánica. O sea, de entrada ya tenían claro eso, aparte que la boya de ellos no estaba malograda como estaba la de Perú, así que pudieron prevenir en gran parte el efecto del tsunami, ¿no? Bueno, así como tú podían ver televisión o pasarse WhatsApp del ONEMI Chile o del Twitter de ONEMI o de otras instituciones, sabrían que Ecuador, que Chile habían declarado la emergencia y se hacía un seguimiento y monitoreo de las zonas, pero acá había un silencio total, era fin de semana para los marinos. Ese es el error cuando las organizaciones militares no se sienten responsables ante el poder civil, pues. Y en este caso tenemos pues un tema de índole institucional y política también con el gobierno. Creo que acá es una lección de cómo hay que centralizar la información. Para eso está el servicio de inteligencia. No está para ir mirando y oteando el horizonte para ver a cuántos logra pescar en falta para tener elementos de denuncia. Yo creo que acá tiene que haber un cambio. El servicio de inteligencia tiene que ser el elemento integrador de esta información. Claro, y en segundo lugar... Disculpa que te interrumpa, sí, pero mira, acá en el Perú quien debería dar esa alerta es el COER y no la Marina. No, por supuesto. Estamos partiendo que todo está en desorden. Pero el servicio de inteligencia es el que da la alerta al presidente de lo que está pasando. A ellos, la Marina participa ahí. Debería de haber dado la información, por un lado, de inteligencia oportuna y preventiva. Claro, era un tema muy rápido, muy inmediato, pero démosle el beneficio de la duda. Yo creo que acá ha habido una desorganización que existe en el Estado y que no quisiera pensar qué pasaría con un terremoto, ¿no? Por Dios. Bien, don Julio, le agradezco estos primeros minutos para iniciar la semana el día de hoy con su análisis. Muchas gracias. Le dejo un abrazo y espero estar pronto con usted nuevamente. Estemos optimistas por el futuro del Perú. Yo creo que las entrevistas a Castillo al final revelan una voluntad de hacer las cosas bien. ¿Y cómo cree que le ve en la noche? ¿Disculpa? ¿Cómo cree que le va a ir a Castillo en la noche? Porque ahí yo creo que el señor Rincón le va a preguntar mucho de su gobierno, pero también el tema medioambiental y el tema de Repsol va a ser un eje importante a los medios internacionales les interesa este tema. Rincón es uno de los periodistas menos objetivos de América Latina. Disculpa que lo diga, pero yo pienso eso, ¿no? Pero está bien, pero se va a poner... Pero se va a poner ahí. De todos los países. Pero se va a poner ahí al frente y lo va a cuestionar. ¿Tú qué aconsejarías como un experimentado periodista? Pucha, yo no sé, ¿sabe por qué? Porque Castillo cada vez que le pregunta algo complicado responde, pero el pueblo, y que el pueblo, y que el pueblo... Habría que buscar otros periodistas de CNN que están ahí accesibles
que pueden perfectamente hacerle la entrevista, digamos, de una manera tal de que esta sea una entrevista por lo menos objetiva, sin los problemas de argumentos ideológicos, como el señor Rincón. En fin, nosotros en la prensa no tenemos enemigos, tenemos rivales, tenemos competidores, así que veremos qué cosa es lo que ocurre. Si yo le hubiese dado una entrevista al diario El País. Bueno, claro, por supuesto. Para que tenga mayor... Pero muy objetivo, claro, por supuesto, esa es una de las posibilidades que hay. O al señor Jimeo de la prensa internacional, ¿no? Así de es. nuestro país. En Bueno, fin, gracias, un abrazo. a ti, un abrazo también. Chao. Bien, hasta luego. vamos.